Buenas noches, de parte de nosotros, los integrantes del grupo, Ixon Arriaga, Milton Barreto, mi persona, Byron Bosa, y el compañero Plinio Verde Soto, estamos aquí haciendo la exposición correspondiente al trabajo experimental, en el cual pedí hacer una exposición. Bien, ¿cuál realmente eran los subtemas, o bueno, el tema en general, eran integrales triples e integrales de línea? En lo que compete, en lo que vienen siendo los objetivos, son analizar las integrales triples y de línea propuestas en los ejercicios de aplicación para su debida resolución del ejercicio. Organizar los datos de resolución en las integrales triples y de línea en base a sus distancias características. Calcular directamente mediciones dimensionales en el espacio con ejercicios integrales triples y de línea. Cabe recalcar que esto está tal y como están pautados los objetivos en el trabajo experimental presentado anteriormente. Bien, en lo que compete a las integrales triples, puede definirse como la integral triple está definida como una extensión natural de la integral doble. Es decir, que ya lo que venimos haciendo anteriormente, en esta de aquí, lo que sucede es que se le agrega la integral más, pero en datos técnicos o también puede decirse prácticos, es que trabajamos en R3. O sea, eso quiere decir que trabajamos en tres dimensiones ya con lo que viene siendo lo que dice aquí, en tres dimensiones, dada una función en función en X, Y, Z, definida en una región tridimensional, o sea, en R3, D, que está representada por D. La integral triple de F sobre D se expresa como la integral triple D, que viene siendo como el espacio en el cual se da, y esta en base a la función que el ejercicio da y su diferencial de B, que vendría siendo como el volumen. Bien, cabe recalcar también que entre las integrales triples lo que se busca obtener entre ellas es principalmente tres: densidad, masa o superficies entre sí. Ya, la representación geométrica integral triple implica considerar la función en base a los tres ejes como una densidad que varía en el espacio tridimensional. La integral triple entonces calcula la masa total, el volumen o alguna propiedad física asociada. Bien, en secuencia tenemos las propiedades que son, digamos, similares a lo que vienen siendo las integrales normales y las integrales dobles. En la primera propiedad tenemos en cuando es en base a una constante. Bien, cuando esta se cumple, que tiene una triple integral con su constante, que esta multiplica la función que se da, y esta en base a sus diferenciales, lo que sucede es lo mismo que la integral normal. Se saca aquella constante dentro de la integral afuera para que así poder trabajar con lo que estamos dentro de lo que viene siendo la función, que en este caso es x y z. Bien, en la segunda tendríamos lo que viene siendo cuando es una suma. Como sabemos, cuando hay una suma dentro de una integral, se puede separar cada término de la suma o resta, en este caso, y se le puede sacar la integral a esos términos. O sea, separar cada término de la suma y resta y de ahí sacarle su integral, independientemente, que es lo que se hace en el resultado de aquí. Bien, en la tercera tenemos que es el espacio en D. Esto se sucede cuando hay una suma o una diferencia. Dice, si D es igual a D sub 1 unión D sub 2, donde D sub 1 y D sub 2 son las sumas de la superficie, esto se viene dando como una integral definida, en base a lo que viene siendo entre D y D1, entre la suma de D y D2. Bien. Ya, aquí tenemos lo que viene siendo el teorema de la divergencia. Cuando tenemos el teorema de la divergencia, un concepto muy rápido sería que cuando trabajamos con una superficie o un área muy específica, un área en la cual trabajamos como para acercarnos, ¿no? Acercarnos al valor directo de lo que nos da. Lo que viene siendo es que nos deberíamos acercar a la extensión de la misma región, o sea, a lo más exacto que da. En este caso, un campo vectorial cuyas competencias son funciones continuas son con primeras derivadas parciales continuas en un dominio del espacio que contenga de la región es cerrada y acotada. Eso es lo que vendría tratando de decir, que trabajaremos con un espacio cerrado y acotado a la vez. Lo que quiere decir analógicamente que trabajaremos con no solamente con
Ya aquí trabajaríamos con la divergencia en cuanto también agregaríamos fuerza. Lo que también quiere decir que al agregar fuerza ya estamos agregando vectores. Por lo tanto, también trabajaríamos con ya sistemas incluyendo la normal incluso. La integral de la superficie Fn se interpreta en el flujo neto que atraviesa la superficie cerrada S en dirección a la normal exterior. Este valor es igual a la integral triple de la región D del campo escalar de la divergencia de la fuerza que se interpreta como el flujo que se genera a través del interior de S. Bien, tenemos las aplicaciones prácticas, que esto es lo que vendríamos diciendo, bueno, lo que dije al inicio, ¿no? Que para las integrales triples, su función principal es hallar o volumen, densidad, superficie o masa. Y es exactamente lo que viene dándose aquí. Que en cambio tenemos la nomenclatura o lo principal de lo que significa una definición en cuanto a términos de nomenclatura, que vendría siendo el volumen es igual a la triple integral del espacio que vendría dándose en D por el diferencial de B. Dice, esta fórmula es particularmente útil cuando D no tiene forma geométrica simple y requiere una descripción más compleja. Si consideramos una lámina delgada con la densidad superficial a X o Y, podemos expresar en coordenadas de X en cuanto al centro de masa. Como centro de masa es igual a la masa del ejercicio en sí, o en este caso masa 1, integral triple del D, que vendría siendo como el espacio en el cual se da esta integral de X, o en cuanto, como aquí lo menciona, una lámina delgada, que en cambio esta tendría se daría en un lugar en R2, o sea, en dos dimensiones, porque es una lámina delgada, y por eso lo dice X, Y. En cambio aquí en la nomenclatura, en la definición, nos da que dice puede ser en dx o en dy, claramente con su diferencial en el volumen. Bien, aquí tenemos un ejercicio de aplicación. Y en este ejercicio de aquí utilizaremos claramente las propiedades anteriormente mencionadas, en el cual lo dice, resuelve la integral dada de una densidad de una masa, y aquí nos da las tres funciones claramente definidas, ¿no? Y trabajamos con una función dentro de y, z, y claramente con sus diferenciales de x, de z y de y. En esta de aquí trabajamos con un diferencial de volumen. Ya, en cambio aquí trabajaríamos para resolver este ejercicio de la integral interna a la integral externa. Lo que se viene dando en lo que se ve aquí en el ejercicio son las resoluciones en cuanto a las propiedades de las integrales triples. Bien, aquí tenemos un segundo ejercicio de aplicación donde calcular las siguientes integrales triples. Dice, dado D sólido y limitado por la superficie Z, X, Y y los planos que nos dan correspondientemente. Claramente aquí tenemos que hacer lo que se va dando en las integrales, poder hacerla, como es una integral definida, hacemos lo que viene siendo prácticamente el teorema fundamental del cálculo. Podríamos fundamentar en sí. Y eso es lo que se viene dando en todo el ejercicio. Buenas noches, Máster. Bien. Integral de línea. ¿Qué es la integral de línea? La integral de línea es una herramienta matemática utilizada en el cálculo vectorial para calcular la integral de un campo vectorial a lo largo de una curva o trayectoria. Se utiliza para determinar la cantidad de flujo o trabajo realizado por el campo vectorial a medida que se mueve a lo largo de la curva. Como podemos ver ahí la expresión, se leería la integral de C de F punto ds, donde C representa la curva o trayectoria a lo largo de la cual se está integrando. F es el campo vectorial y ds es un elemento de longitud a lo largo de la curva. Para calcular nosotros la integral de línea, se descompone el campo vectorial ya sea en sus componentes x y z, si es tridimensional,
y se realiza la integral de cada componente a lo largo de la curva. La integral de línea también se puede calcular utilizando diferentes métodos, como ya se van a ver más adelante, mi compañero lo va a explicar brevemente, como la parametrización de la curva, directa de la curva, el teorema fundamental del cálculo vectorial o el teorema de Green, dependiendo del tipo de curva y campo vectorial involucrado. Como propiedades tenemos las siguientes, donde la integral c de f xy respecto de s va a ser igual a la integral con respecto de AB de f. Bueno, en esta primera propiedad vamos a dividir x y y con respecto de t y a su vez lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de x', o sea, la derivada de x y y sumadas, ambas elevadas al cuadrado con respecto de t. A eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Como segunda propiedad vamos a tener la integral de a hasta b de f. Esta a su vez va a ser simplemente x y y, ambas con respecto de t, y le vamos a multiplicar la derivada de x con respecto de t. La tercera propiedad está dada como la integral de a hasta b de f. Aquí, como ya vimos en la propiedad anterior, esta va a ser ahora multiplicada por la derivada de y. La anterior era multiplicada por la derivada de x y esta va a ser multiplicada por la derivada de y'. Como cuarta propiedad, donde tenemos la integral de c, o sea, integral con respecto, ya la integral de línea de f por dr, que va a ser igual de la integral de a hasta b de f por r de t por la derivada de r con respecto de t. Bien. Integral de línea en campo escalar. Ya. Se hace una curva acotada contenida el dominio de f y parametrizada por el arco c en intervalos hasta b. Entonces, R2, por lo tanto, S entonces, X de S y Y de S, se puede definir la integral del campo escalar F a lo largo de la curva como integral C, F, F de XY con respecto de S va a ser igual a la integral de hasta B de F, y X y Y van a estar con respecto de S. Podemos ver aquí también unas propiedades donde tenemos, esto sería una integral en R3, donde cuando tenemos una suma de dos funciones, se va a separar la integral para ambas funciones, ya sea la integral de, como podemos denotar en la primera propiedad, integral c de f de x de y y z con respecto a s, más la integral de c de g de x, y y z con respecto a s. Bien, tenemos la segunda propiedad, como podemos denotar aquí, donde va a tener una constante multiplicando y la constante va a salir a multiplicar fuera de la integral. Tenemos la tercera propiedad, donde tenemos, vamos a tener nuestra función de x, y, z con respecto a s va a ser igual. Aquí, integral de C1 f de x, y, z con respecto a s más la integral de C2. Esto sería en un espacio bidimensional, ¿verdad? Esto de acá es cuando tienes una unión de dos funciones y en base a dos volúmenes armas uno solo. Como tercera propiedad tenemos que vamos a tener dos líneas diferentes y ambas van a ser sumadas, como podemos apreciar, y van a dar una sola función. Como cuarto punto o propiedad, tenemos que es independiente de la parametrización escogida para la trayectoria de integración. Máster, estimados compañeros,
continuando con la exposición, recalcando algo bastante importante, es que en cuanto a la integral escalar, generalmente la nomenclatura a utilizarse sería con una f minúscula, y cuando trabajamos con la integral de línea de campo vectorial, trabajaremos con la nomenclatura utilizando una f mayúscula. También en campo vectorial, bueno, tenemos que trabajaremos con el componente R3, quiere decir que van a ser 3 dimensiones, como no lo era en el caso anterior, que era R2, que sería en 2 dimensiones, ¿no? Y bueno, tenemos que un campo vectorial continuo definido sobre los puntos de una curva C acotada y regular. Definiremos la integral de línea del campo vectorial a lo largo de la curva C, como la integral de línea sobre la C del campo escalar, f por t, siendo t que vendría a ser el vector tangente unitario en cada punto de C. Y tendremos las siguientes notaciones. ¿A qué se refiere con notaciones? Van a ser básicamente las expresiones que podemos obtener al trabajar con integrales de línea de campo vectorial. Tenemos 3 tipos, y bueno, siendo f igual a f1, o al vector 1, la parte de la integral del vector 1, f1, f2, f3, que serían funciones componentes del campo f. En la integral de línea en campo vectorial también tiene las siguientes propiedades. La primera propiedad podemos observar que sería básicamente la de la suma, que también puede expresarse de otra manera. Una suma de dos integrales f más g puede expresarse f por diferencial de r más integral de g, siendo el diferencial, siendo f y g campos vectoriales, ambos siendo campos vectoriales. En este caso, la segunda propiedad nos habla de una constante con un campo vectorial multiplicado por el diferencial de r. Sería, la constante saldría como ya en la otra propiedad que expresaba el compañerito. Básicamente la constante sale del integral y nos quedamos con la expresión f por diferencial de r. En la tercera propiedad tenemos que tenemos f por diferencial de r puede expresarse también de tal manera que se convierte en una suma. Si es que tenemos ya más de 2 líneas, dos campos vectoriales, el campo vectorial puede estar expresado en la suma de esos dos. O sea, aquí también cabe recalcar que podemos decir que trabajamos con áreas o sería con volúmenes o con masas. Entonces, por lo general, podríamos sumar 2 masas o 2 volúmenes, y esta sumatoria de cada una de las masas daría como que la masa de los dos objetos, de los objetos que existen, ¿no? En la cuarta, el valor de la integral de línea de un campo vectorial es salvo el signo independiente de la parametrización escogida para su trayectoria. Entonces, el valor básicamente va a ser independiente, excepto la parte del signo, ¿no? Que eso sí va a tener otra relación. Ya, con respecto al teorema fundamental, este de aquí es bastante importante, y bueno, es una diferencia exacta solamente si se cumple que la integral de sub c, la sumatoria de los tres valores, f1, f2, f3, en este caso, si tenemos que el vacío, o sea, si es vacío o es cero, el componente R3, o el total, el volumen en este caso, R, es tal que viene a ser cero con respecto a los extremos de la trayectoria C. Entonces al final tenemos la siguiente nomenclatura, que la resta de 0 más un volumen, o sea, más un integral vectorial, menos el valor de otra integral vectorial, viene a ser, en este caso vendría a ser vacío o el cero. Y con respecto al teorema de Green, se establece una relación, o sea, aquí va a haber una relación con la integral de línea de campo vectorial y la integral doble. Se trata de relacionar dos conceptos o dos terminologías para que se trabaje de alguna manera en equilibrio, o se trabaje
de manera coordinada o que ambos componentes me sirvan para ciertos objetivos. Y bueno, esto se trabaja cuando el plano PQ, en este caso hablando de 2 dimensiones en R cuadrado, son funciones continuas, ¿ya? En la región R del plano que sea el interior de una curva plana C, y esta tiene que ser cerrada, simple, o también puede ser regular a trozos. Entonces ahí tenemos la integral doble de diferencial de Q, de la derivada de X menos diferencial P sobre derivada de Y. En este caso va a ser igual a la derivada de C de los valores de las integrales, ¿no? Generalizando, sean C1, C2, que en este caso vienen a ser interiores de las curvas. Estas pueden ser cerradas, simples, irregulares, o también a trozos, tales que estas están contenidas en el interior de C1 y no se intersecan 2 a 2, ¿ya? Estas funciones tienen que ser continuas en la región R, que sea el interior de la curva C1, y una vez eliminados los interiores de C2 y del resto o sea, de C2 hasta los componentes que existan, entonces tenemos la siguiente nomenclatura, ¿no? En este caso tenemos que esta integral doble de R puede ser expresada también de manera en el campo vectorial, o sea, es equivalente o se equipara a la expresión misma. Entonces, dependiendo de la situación o del contexto del trabajo que se tenga, de la utilidad que tengamos que hacer, podemos expresarla de la nomenclatura inicial, o podemos expresarla también con la terminología que tenemos en el segundo ítem. Y así pues trabajar dependiendo del ejercicio que corresponde. Bien, buenas noches, máster. Ya han mencionado antes mis compañeros partes fundamentales dentro de este importante trabajo que se ha realizado, este trabajo experimental. Pues voy a referirme a la aplicación práctica de lo que tiene que ver con la integral de línea, en donde se la ha referido como tal. Uno de los principios de la conservación de la energía como tal en la física es relacionado con esta integral de línea, ¿no? En donde denota como el trabajo igual a la integral sub c que multiplica a f por su derivada en su vector r, pues, ¿no? Esto es igual a su integral sub c multiplicando a f1 por su diferencial x más f2 por su diferencial y más f3 por su diferencial z, dando como igual a la fórmula de una de los teoremas fundamentales, en donde el conjunto vacío o el espacio como tal, el de B menos el espacio de A, ¿no? Ahora, si muy bien es importante para estos temas trabajar con parametrizaciones, como lo vamos a ver en los ejercicios prácticos, es una de las partes fundamentales para trabajar estas integrales, ¿sí? Ahora, tengo que el vector R va a tener un punto AB en donde va a ser tal que R3, o sea, el espacio como tal, significa que T va a ser su parámetro, en donde ese vector va a estar en su parámetro T. Y aplicando a la segunda ley de Newton, en donde F, que va a ser en base a ese vector con su parámetro T, será igual a la masa por R sub n con su parámetro T, en donde expresa, por lo tanto, que el trabajo será igual a la integral definida de AB multiplicado por F, que va a ser una fuerza, en este caso, cuando se utiliza este tipo de nomenclatura, como lo explicó mi compañero, pues menciona que estamos hablando de campos vectoriales. Igual la fórmula misma denotada, pues, ¿no? Con su debida y respectiva fórmula, en donde R va a ser con su parámetro T multiplicado por la derivada de R en base a T, que todo eso multiplica su diferencial T, dando por consiguiente en donde su integral definida de AB será la masa o M con R elevado a la N en su parámetro T definido por la derivada
dr en su parámetro t. Esto es igual a 1 medio de m en su integral definida de AB, en donde su diferencial de t está en base a la derivada de r' de t por r' de t, y esto es igual a el trabajo igual a 1 medio de m, sacamos como constante m, y posterior pues realizamos, en donde su diferencial de t va a estar en base a la derivada del volumen, que ya se va asemejando a la conservación de la energía, en donde tenemos las diferentes funciones o las diferentes fórmulas que nosotros conocemos directamente, pero este es el teorema en el cual parte. Pues no, ya sabemos que viene la velocidad en base a su tiempo, en base a t, a su parámetro t elevado a eso al cuadrado, y eso sigue igual, denotado de AB, 1 medio, multiplica m por la velocidad en un parámetro b al cuadrado menos la velocidad de un parámetro a al cuadrado, en donde denota al final que 1 medio de la masa por el volumen al cuadrado menos el conjunto vacío o espacio o cero de A va a ser igual a 1 medio de la masa del volumen elevado al cuadrado sub B menos el espacio vacío o cero de B. ¿Qué quiere denotar esto? Que nosotros, en base a lo que conocemos como conservación de energía, tenemos y sabemos que la energía potencial, cuando está en su máximo pico, no va a haber energía cinética. Y cuando su energía cinética está en su máximo pico, no va a haber energía potencial. Y es de aquí de donde parte ese teorema en la física, todo lo que denota en base a la función de línea, a las integrales de línea, perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, uno de los ejercicios de aplicación que se ha tomado en cuenta, lo vamos a realizar de manera muy práctica. Y aquí, pues, hablamos de la parametrización, ¿no? Dice el ejercicio: evaluar el integral de línea x en la función x y y5, y a la 5, de s con su diferencial multiplicado a s. Sí, c es la mitad de arriba de la circunferencia. Recordar que la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual una cantidad z, ¿no? En este caso tenemos denotados los puntos de 4 a 0 y de menos 4 a 0 como parámetros que van a ser tomados. Bien. Para esta función nosotros tenemos que tomar en cuenta la primera de nuestras propiedades, en donde la integral está definida de a a b. Ya vamos a encontrar nuestros límites. Posterior a eso tenemos que la función va a estar denotada con x en su parámetro t y y en su parámetro t. Y esto multiplica a la raíz cuadrada de la derivada de x más de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado, y todo eso multiplicando su diferencial en el parámetro t. Bien, la función de x y y que tenemos es x y a la quinta, en donde x es igual a 4 coseno de t. ¿De dónde sale el 4? Pues es muy importante saberlo. El 4 sale de los puntos que nos dan a nosotros, porque ese es el radio. Ese es el radio, y como tal, pues la fórmula como tal nos va a expresar que x va a ser igual al radio multiplicando la función coseno, en donde me van a pedir en uno de los parámetros derivar. Entonces derivo la función y me queda que esto es igual a menos 4 seno del parámetro t o de t, ¿no? Entonces, y es igual, tenemos que y es igual a 4, sabiendo que es menos 4, pero como es el radio, se lo toma como 4, y eso derivamos, en donde me queda que la derivada como tal va a ser 4 coseno de t. Seguimos en la siguiente, por favor. Ahora, dentro de esta parametrización para trabajar, nosotros vamos a tratar de trabajar con los límites de integración. Es ahí donde nosotros ya planteamos nuestra integral y vamos a conjuntar, pues, ¿no? En donde sabemos que nuestro punto inicial es de 4 a 0 y nuestro punto final es de menos 4 a 0.
Y cuando nosotros parametrizamos o vamos a dar límites dentro de una integral, pues tomamos esos puntos como referenciales, en donde nuestro x sub 0 es igual a 4, nuestro radio, nuestro punto inicial, y esto va a ser igual a 4 coseno de t, en donde despejamos t, y esto nos va a dar que t como tal, en nuestro punto inicial, es 0. Y x final en nuestro punto inicial, muy novedoso, sabiendo que el punto final es menos 4. Por eso esos puntos nos dieron al inicio de 4 y menos 4. Entonces ahora el punto final va a ser menos 4. ¿Por qué no se toma el 0? Porque estamos trabajando en el eje de las abscisas, no de las ordenadas. Por eso trabajamos de 4 a menos 4. Entonces, x final va a ser menos 4 igual a 4 coseno de t, en donde haciendo el cálculo algebraico tenemos que t va a ser igual a coseno inverso de menos 1, y esto nos va a dar en radianes el valor de pi. Entonces, anterior a esto, pues tenemos que plantear nuestra primera parte. Necesitaba dejar ya planteado esto primero para que vayamos entrando ya al proceso final de nuestra resolución del ejercicio. La integral está definida de a a b. Entonces, nuestra integral va a estar definida de 0 a pi. Punto final es 0, punto inicial es 0, punto final es pi. Bien, ahora, nosotros tenemos anteriormente en donde nuestra función va a ser fijada en x parámetro t y y parámetro t. Ahora, producto punto, menciónenlo a una multiplicación en donde vamos a multiplicar estas dos funciones y nos va a dar un total que 4 multiplica, bueno, 4 a la sexta de coseno de t por seno de t a la quinta o seno a la quinta de t. Solamente es nomenclatura. Bien, eso es nuestra primera parte de nuestro ejercicio en base a lo que ya habíamos obtenido, a esas funciones. Ahora, nosotros nos toca encontrar lo de la raíz. Pues ya derivamos, ya lo tenemos. Se lo adjunta, se reemplaza, reemplace de fórmulas y procedemos. Ahora, caso muy novedoso, muy importante dentro de las funciones trigonométricas, sabiendo una de las principales, seno cuadrado más coseno cuadrado en base a un parámetro, esto va a ser 1. Entonces, eso se reduce a 1 y queda raíz de 16 por 1, en donde me va a quedar 4. Entonces, ese 4 como tal, ya tenemos un 4 a la sexta, se hace 4 a la séptima, y ese 4 es un valor escalar, una constante, un valor constante, lo podemos sacar de la integral. Eso es lo que hacemos. Sacamos y procedemos a trabajar con una vieja fórmula en las integrales, porque ya nos queda una integral simple en donde está definida de 0 a pi, en donde multiplican dos funciones, coseno que multiplica a seno de t, ambas, y la última, pues seno de t está elevado a la quinta por su diferencial de t, ¿no? En donde hacemos o trabajamos con esta parte de las integrales, se puede llamar regla de la cadena o cambio de variable. En este caso nosotros trabajamos con cambio de variable, en donde a seno de t le dimos el valor de u, en donde derivamos, que da coseno de t por su diferencial de t, despejamos de t para que se puedan simplificar y nos quede como tal una expresión evaluada de 0 a pi con u a la quinta. Evaluamos esa u a la quinta y nos da que eso va a ser u a la sexta sobre 6. Sacamos ese valor constante de un sexto afuera, va a quedar 4 séptimos sobre 6. Y esa u que teníamos vuelve a ser seno a la sexta de t. Y en este caso procedemos a evaluar de 0 a pi, sabiendo que de pi en sí, de 0 a pi, si nosotros evaluamos el seno tanto en pi y en 0, esto es igual a 0, en donde nuestra integral en valor funcional como tal en el ejercicio queda 0. Pasamos al siguiente ejercicio. Bien, menciona que tenemos el vector R en T1, t cuadrado, t cubo, ya tenemos un vector en R3
en donde t pertenece al punto menos 1, 1. Y la función denotada como tal es que f será función de x, y y, z. Esto es igual a la multiplicación de x y y, multiplicación de y, z, multiplicación de x y z. Ahora, nosotros ya nos metemos en el campo vectorial. Tenemos un vector como tal. Entonces, aplicamos nuestra fórmula que ya teníamos y revisamos en las propiedades de una integral de línea. Cuando teníamos nuestra forma o nuestra parte escalar, que era una integral definida de a b, en donde multiplica f a su vector r en su parámetro t por r derivada en su parámetro t, y esto multiplica a su diferencial t, ¿no? Entonces, sacamos valores, sacamos datos, en donde el vector r, que va a ser en base a t, será t, t cuadrado, t cubo, en donde t pertenece a los puntos menos 1, 1, y por último, donde tenemos nuestra función denotada x, y, z como tal en nuestros puntos. X multiplica y multiplica z, y x multiplica z. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos pide que dentro de ese factor nosotros tenemos primero que derivar nuestro vector. Entonces, derivamos ese vector, en donde nos queda 1, 2t y 3t al cuadrado. En la parte de acá, donde tenemos que ya plantear como tal nuestra función, tenemos que reemplazar los valores, en donde x va a ser t, y va a ser t cuadrado, y z va a ser t cubo. Entonces, eso es lo que pasa acá. X y y multiplica t por t cuadrado, va a ser t cubo. T cuadrado por t cubo va a ser t quinta. Y t por t cubo va a ser t cuarta. En como tal, nuestra función expresada en x en base de t, y en base de t y z en base de t va a ser igual a t cubo, t quinta, t cuarta. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? El resultado de nuestra derivada, como dice la fórmula, tenemos que multiplicarla a nuestra función en base de t, que ya la obtuvimos. Esto se conjunta, se multiplica y nos da los siguientes valores. En donde queda t cubo más 2t sexta más 3t sexta. Ahora, muy importante, ya tenemos una integral en base a t, con su diferencial t, podemos aplicar ahora los límites. Recordamos que decía que pertenecían de menos 1 a 1, en donde su límite va a ser de menos 1 a 1 y vamos a evaluar de menos 1 a 1. En donde posteriormente, pues trabajamos de manera con la propiedad de linealidad de las integrales, integramos cada t que tengamos en base a su diferencial t, dándonos una evaluación de menos 1 a 1 y dándonos como resultado 10 a la séptima. Esto es en base a los ejercicios de aplicación. Siguiente diapositiva. Tenemos las conclusiones pertinentes en base al trabajo experimental de mis compañeros presentes. Me gustaría que cada uno lea su conclusión. En mi caso, mi conclusión es que las integrales triples son una herramienta matemática poderosa que permite extender el concepto de integración a 3 dimensiones. Bien, lo que compete mi conclusión, en fin, las integrales triples son una extensión valiosa de las integrales simples y dobles, como lo que venía mencionando, permitiendo el estudio de fenómenos físicos, matemáticos en el espacio tridimensional. En resumen, su aplicación, la integral de línea, ¿no? Su aplicación ahora abarca una amplia variedad de disciplinas y su comprensión proporciona a los matemáticos, científicos e ingenieros una poderosa herramienta para modelar y resolver problemas en el ámbito de la dinámica y la geometría. Bien, para terminar esta exposición máster, argumento que explorar estas herramientas
no solo enriquecen nuestra comprensión matemática, sino que también amplía las posibilidades de resolver los problemas prácticos en diversas disciplinas científicas, dado en cuenta que en base a las integrales siempre se han planteado muchas de las fórmulas que nosotros conocemos, tanto en las físicas como matemáticas y diferentes postulados. Damos por terminada nuestra exposición, nos extendimos un poco más del tiempo, pero depende al contenido que nosotros estamos expresando, máster. Espero pueda comprender que no es algo sencillo de explicar y lleva tiempo. De 10 a 20 minutos no lo vamos a poder hacer. Tenga usted buenas noches y pase bien.